Milagro en Jerusalén. Las señales de Dios en el Santo Sepulcro. Es Jesús del Santo Sepulcro. Un rugido mezclado con alegría y lágrimas. En pocos minutos se extendió por toda la basílica gracias a los cirios del patriarca griego. La Iglesia del Santo Sepulcro, también conocida como la Iglesia de la Resurrección, sigue siendo un faro de devoción espiritual y reverencia histórica en el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén. Los cristianos reciben aquí la revelación de Dios a través de sus milagros. ¿Qué ha pasado dentro de la Santa Iglesia? ¿Qué misterio encierra este Santo Sepulcro? Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal. Aplasta el botón del pulgar hacia arriba y presiona la campana para recibir la información más reciente del mundo y explorar las cosas misteriosas que suceden dentro de la Santa Iglesia. Intentemos responder esta pregunta para ver qué sabes al respecto. ¿Cuál es el significado de la Iglesia del Santo Sepulcro? A es la iglesia más antigua de Jerusalén. B está dedicado al apóstol Pedro. Se conmemora la última cena de marca la crucifixión y el entierro de Jesús. Es hora de pensar y recuerda dar la respuesta a continuación, la discutiremos juntos. La respuesta se revelará en las siguientes secciones. Espérelo por favor. Un milagro en la Iglesia del Santo Sepulcro. Este fenómeno podría conmocionar a todas las personas religiosas del mundo. ¿Es esta una prueba contundente de la resurrección? Cuando recientemente se permitió a los científicos abrir el lugar que se cree que fue la tumba de Cristo en la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, hay rumores de que los científicos olieron inmediatamente un aroma dulce al abrir la tumba, que recuerda a las manifestaciones olfativas, comúnmente asociado con apariciones marianas y santas. Esos rumores no han sido confirmados, pero algo similar se informó la última vez que se abrió la tumba en 1809. No solo eso, se alegó que algunos de los instrumentos de medición utilizados por los científicos estaban alterados por perturbaciones electromagnéticas. Tan pronto como fueron colocados verticalmente sobre la piedra en la que descansaba el cuerpo de Cristo, los dispositivos fallaron o dejaron de funcionar. Si los informes sobre el olor hacen que los científicos no estén 100% seguros, entonces dudan mucho menos con respecto a las perturbaciones electromagnéticas registradas por los instrumentos científicos. Los fenómenos fueron confirmados por uno de los científicos autorizados a acceder al T. Posteriormente, una de las responsables del equipo de construcción IBIN, Antonia Moru, indicó que es realmente difícil imaginar que alguien esté dispuesto a poner en peligro su reputación solo por un truco publicitario. Además, el periodista atestigua la sorpresa de los científicos durante la apertura de la losa. Esperaban que la tumba fuera mucho más baja de lo que se hacía anteriormente. Los análisis con los instrumentos parecían haber sido distorsionados por una perturbación electromagnética. Los milagros de Dios no terminaron ahí. Cada año, el Sábado Santo, se produce un milagro en la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. El milagro del fuego santo ha ocurrido al mismo tiempo, de la misma manera, en el mismo lugar cada año durante siglos. Se dice que el Sábado Santo, el día anterior al domingo de Pascua, ocurre un evento milagroso conocido como la ceremonia del fuego santo en la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Esta tradición se ha celebrado durante siglos y se considera una de las manifestaciones más extraordinarias de la presencia divina. Según los creyentes, el milagro del fuego santo comienza cuando el patriarca griego ortodoxo de Jerusalén ingresa al edículo, una pequeña capilla dentro de la iglesia que se dice que encierra la tumba de Jesucristo. El patriarca entra solo y reza en completa oscuridad, pidiendo el descenso del fuego santo. Los testigos se reúnen fuera del edículo esperando ansiosamente el acontecimiento milagroso. De repente, sin ninguna fuente aparente, se encienden llamas de las manos del patriarca, simbolizando el descenso del fuego sagrado. Luego, el patriarca enciende velas y comparte el fuego santo con los fieles, quienes lo utilizan para encender sus propias velas y faroles. Se cree que la llama es milagrosamente fría al tacto y produce propiedades curativas. El fuego santo es considerado un símbolo de la resurrección de Jesucristo y una señal de la presencia de Dios entre sus seguidores. Peregrinos de todo el mundo viajan a Jerusalén para presenciar este extraordinario evento y recibir la bendición del fuego santo.
La continuidad y consistencia del milagro del fuego sagrado han desconcertado a científicos y escépticos a lo largo de los años, y muchos de ellos son incapaces de proporcionar una explicación racional de su ocurrencia. A pesar de los intentos de desacreditar o replicar el milagro, sigue siendo un misterio que continúa inspirando asombro y devoción entre los creyentes. No se sabe de ningún otro milagro que haya ocurrido con tanta regularidad y constancia en el tiempo. El fuego santo se origina como una luz divina que se manifiesta en la losa de mármol que cubre el lecho de piedra sobre el cual fue colocado el cuerpo de Jesús para su entierro. Aunque hay varias experiencias de diferentes personas en distintos momentos de la historia, luego cambia a un fuego que no se comporta como un fuego normal. Aunque se puede transferir de una vela a otra durante un tiempo, no quemará ni dañará lo que toque. Otros fenómenos que han sido presenciados antes de la manifestación del fuego sagrado incluyen relámpagos como destellos sobre el santuario de la tumba de Cristo y bolas de luz que se mueven rápidamente. A partir de la tarde del Viernes Santo, los peregrinos esperan con expectación el milagro, acampados lo más cerca posible del Santo Sepulcro, y a partir de las 11 de la mañana, los árabes cristianos entonan en voz alta himnos tradicionales. Estos cánticos se remontan a la ocupación turca de Jerusalén en el siglo XIII, un periodo en el que a los cristianos no se les permitía cantar en ningún lugar excepto en las iglesias. Cantan a todo pulmón, acompañados por el sonido de tambores. Los tamborileros se sientan sobre los hombros de otros que bailan vigorosamente alrededor del copón sagrado. Pero a la 1 o la tarde los cánticos se apagan. Y luego hay un silencio tenso cargado de anticipación de la gran demostración del poder de Dios para que todos sean testigos. Poco después, una delegación de las autoridades locales se abre paso a codazos entre la multitud. En el momento de la ocupación turca de Palestina, eran turcos musulmanes. Hoy son israelíes. Su función es representar a los romanos en la época de Jesús. Los evangelios hablan de los romanos que fueron a sellar la tumba de Jesús para que sus discípulos no robaran su cuerpo y afirmaran que había resucitado. De la misma manera, las autoridades israelíes en este sábado santo vienen y sellan la tumba con cera. Antes de sellar la puerta, siguen la costumbre de entrar en la tumba para comprobar si hay alguna fuente oculta de fuego que pudiera convertir el milagro en un fraude. ¿Te preguntarás cómo ocurrió el milagro? Escuche este relato del patriarca Diodoro, quien fue patriarca de 1981 a 2000. Normalmente, el milagro ocurre inmediatamente después de que he dicho las oraciones. Desde el centro mismo de la piedra sobre la que yacía Jesús, brota una luz indefinible. Suele tener un tinte azul, pero el color puede cambiar y tomar muchas tonalidades diferentes. No se puede describir en términos humanos. La luz surge de la piedra como la niebla surge de un lago. Casi parece como si la piedra estuviera cubierta por una nube húmeda. Pero es ligero. Esta luz cada año se comporta de manera diferente. A veces cubre solo la piedra, mientras que otras ilumina todo el sepulcro, de modo que los que estén fuera del sepulcro y miren dentro, lo verán lleno de luz. La luz no arde. Nunca me han quemado la barba en los 16 años que he sido patriarca en Jerusalén y he recibido el fuego santo. La luz tiene una consistencia diferente a la del fuego normal que arde en una lámpara de aceite. En cierto punto, la luz se eleva y forma una columna en la que el fuego es de otra naturaleza, de modo que puedo encender mis velas con él. Cuando así he recibido la llama de mis velas, salgo y doy el fuego primero al patriarca armenio y luego al copto. De ahora en adelante entrego la llama a todas las personas presentes en la iglesia. Cuando el patriarca sale con las 2 velas encendidas y brillando intensamente en la oscuridad, un rugido de jubileo resuena en la iglesia. El milagro no se limita a lo que realmente sucede dentro de la pequeña tumba donde el patriarca ora por la luz azul que, según se informa, aparece y está activa fuera de la tumba cada año. Muchos creyentes afirman que esta luz milagrosa enciende velas que ellos mismos sostienen en sus manos por iniciativa propia. Todos en la iglesia esperan con velas con la esperanza de que se enciendan espontáneamente. A menudo, las lámparas de aceite apagadas se iluminan por sí solas ante los ojos de los peregrinos. Se ve la llama azul moverse en diferentes lugares de la iglesia. Varios testimonios firmados por peregrinos cuyas velas se encendieron espontáneamente dan fe de la validez de estos encendidos.
La persona que vive el milagro de cerca al tener el fuego de la vela o al ver la luz azul, suele salir cambiado de Jerusalén. Dios es espíritu y sus adoradores deben adorar en espíritu y en verdad. De hecho, somos salvos por la sangre derramada de Cristo, no por un ídolo que abre los ojos. El enemigo puede venir como un ángel de luz. Es un engañador de los hermanos. No somos salvos a través de ídolos o rituales, sino creyendo en nuestro corazón que Jesús murió por nuestros pecados y nos lavó. ¿Es realmente donde Jesucristo fue crucificado y sepultado? La Iglesia del Santo Sepulcro es uno de los sitios más importantes del cristianismo y la tradición cree que es el lugar donde Jesucristo murió y resucitó. Esencialmente, se cree que la iglesia contiene el lugar de la crucifixión de Jesús, conocido como Calvario o Gólgota, así como la tumba vacía de Jesús donde fue enterrado después de su muerte, pero que ahora está vacía después de su resurrección. Estos son ampliamente considerados los dos lugares más sagrados del cristianismo. Sigue siendo un importante lugar de peregrinación cristiana con las últimas 4 estaciones de la cruz en la Vía Dolorosa en la ciudad vieja de Jerusalén. Pero cuando se trata de la Iglesia del Santo Sepulcro, mucha gente duda de si es realmente donde Jesucristo fue crucificado, sepultado y resucitado. ¿Está realmente allí la tumba de Jesús? Actualmente, la propia Iglesia del Santo Sepulcro tiene un extraño y complicado sistema de control conocido como status quo, lo que significa que está controlada por varias denominaciones cristianas diferentes a la vez. Este precario equilibrio se mantiene mediante una comprensión del status quo que se remonta a 1757, y todo ello se refleja en la infame escalera inamovible. ¿Pero qué importancia tiene la Iglesia del Santo Sepulcro? En primer lugar vamos a averiguar cuándo se construyó la Iglesia del Santo Sepulcro y quién la construyó. Según los relatos tradicionales, la iglesia misma fue construida en el siglo IV después de Cristo después de que el emperador romano Constantino el Grande legalizara el cristianismo. Había enviado a su madre Helena a buscar la tumba de Jesús en Jerusalén. Supuestamente encontró la verdadera cruz, el lugar de la crucifixión de Jesús cerca de una tumba en la ubicación de un templo pagano dedicado a Júpiter o Venus. El templo fue derribado y debajo se reveló una tumba excavada en la roca que se suponía que era la tumba de Jesucristo. Luego se construyó sobre el lugar la iglesia del Santo y se consagró en el año 335. Originalmente se llamaba Iglesia de la Anastasis, que significa resurrecciones. A lo largo de los años, la iglesia ha sido dañada y destruida varias veces, como por ejemplo por un terremoto. El imperio sasánida, entonces encarnación del imperio persa, destruyó la iglesia del Santo Sepulcro en un incendio en el año 64 y fue reconstruida 16 años después. En 1009, el califato fatimí ordenó la destrucción de la iglesia del Santo Sepulcro, aunque no estaba dirigida específicamente contra la iglesia, sino más bien como una campaña dirigida contra los lugares santos y lugares de culto judíos y cristianos en toda la región. Luego fue reconstruido y redecorado posteriormente. Esto continuó a lo largo de los siglos, al igual que ampliaciones y renovaciones ocasionales, la más reciente de las cuales fue en 2022. Varios candidatos afirman ser la tumba de Jesús, algunos de los cuales ni siquiera se encuentran en la región. 2 de las posibles tumbas alternativas más conocidas de Jesús también se encuentran en Jerusalén. Una de ellas, la tumba de Talpiot, fue encontrada en la década de 1980 en el barrio de Talpiot de Jerusalén. Esto fue respaldado por la presencia de una tumba que aparentemente tiene la etiqueta Yeshua Bar Yosef, que se traduciría como Jesús. Sin embargo, es ampliamente aceptado que se trata de una coincidencia y que probablemente se trate de alguien con el mismo nombre, ya que hay indicios de que la tumba perteneció a una familia adinerada de Judea. Otra de estas tumbas es la tumba del jardín encontrada en el siglo XIX en Jerusalén. Esta tumba es incluso más antigua que Jesús y, si bien presenta algunos problemas con su ubicación e historia, algunas denominaciones cristianas todavía la aceptan como la tumba de Jesús. En particular los mormones y algunos protestantes evangélicos. Algunos académicos piensan que es el lugar más probable para la tumba de Jesús. Pero la iglesia del Santo Sepulcro sigue siendo el lugar más aceptado y lo ha sido durante más de 600 años. La tumba en sí también tiene alguna evidencia de que es el sitio correcto.
El Nuevo Testamento ha dicho que Jesús fue crucificado y sepultado fuera de los muros de Jerusalén. Esto se debe a que en la antigüedad los entierros casi siempre se realizaban fuera de la ciudad. El método de crucifixión era una forma común de ejecución durante el Imperio Romano, reservada para los criminales más severos. La crucifixión normalmente tenía lugar fuera de las murallas de la ciudad como forma de exhibición pública y disuasión. En el caso de Jesús, se cree que fue crucificado en un lugar conocido como Gólgota, que se encontraba en las afueras de Jerusalén. Los muros de Jerusalén después de que Jesús fue crucificado, según el Nuevo Testamento, fue enterrado en una tumba que también se encontraba fuera de la ciudad. Este lugar de entierro, conocido como la tumba del jardín, ha sido un lugar religioso importante para los cristianos que creen que Jesús fue enterrado allí antes de su resurrección. La elección del lugar para Jesús, la crucifixión y el entierro fuera de las murallas de la ciudad también tiene un significado simbólico. Se ve como una demostración de la identificación de Jesús con los marginados y marginados de la sociedad. Al ser ejecutado y enterrado fuera de la ciudad, se retrata a Jesús como solidario con aquellos que eran considerados parias sociales y pecadores. Además, el lugar de la crucifixión y el entierro de Jesús fuera de las murallas de la ciudad también cumplió las profecías del Antiguo Testamento que predijeron que el Mesías sufriría fuera de las puertas de la ciudad. Esto enfatiza aún más el cumplimiento de la profecía divina en Jesús, muerte y resurrección. El relato del Nuevo Testamento sobre la crucifixión y el entierro de Jesús fuera de los muros de Jerusalén tiene un significado tanto histórico como simbólico. Habla de la naturaleza de la misión de Jesús y su identificación con los marginados, así como el cumplimiento de antiguas profecías. En la época en que Jesús habría vivido, las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén no se habrían extendido tanto como lo hacen ahora, y la iglesia del Santo Sepulcro habría estado fuera de ellas. Esto también ha sido respaldado por evidencia arqueológica, que indica que el segundo muro se construyó alrededor de la iglesia. Posteriormente, con el paso del tiempo, la ciudad de Jerusalén sufrió numerosos cambios y ampliaciones, dando forma al paisaje que vemos hoy. El desarrollo del segundo muro alrededor de la iglesia del Santo Sepulcro resalta la importancia de este lugar religioso y su evolución a lo largo de los siglos. Durante la época de Jesús, la ciudad de Jerusalén habría tenido un aspecto muy diferente de lo que es hoy. Hoy en día, las antiguas murallas de la ciudad habrían limitado la ciudad a un área más pequeña, con la iglesia del Santo Sepulcro fuera de estas murallas. Esta ubicación fuera de los límites de la ciudad habría tenido un significado simbólico, ya que los sitios religiosos a menudo tenían importancia más allá de los meros límites físicos. La evidencia arqueológica corrobora aún más este contexto histórico, mostrando la expansión gradual de los muros de Jerusalén para abarcar sitios importantes como la iglesia del Santo Sepulcro. Estos hallazgos arrojan luz sobre el desarrollo arquitectónico y urbano de la antigua Jerusalén y ofrecen información sobre el paisaje cultural y religioso de la época. A medida que la ciudad creció y evolucionó, también lo hizo su importancia religiosa y cultural. La construcción del segundo muro alrededor de la iglesia del Santo Sepulcro señala un cambio de prioridades y el reconocimiento de la importancia de este lugar sagrado. Refleja la interacción entre fe, historia y arquitectura en la configuración de la identidad de Jerusalén como centro espiritual. En general, los cambios en las murallas de la ciudad de Jerusalén y la ubicación de sitios religiosos como la iglesia del Santo Sepulcro reflejan una interacción dinámica entre los reinos físico y espiritual. Estos acontecimientos subrayan la rica historia de Jerusalén y su legado perdurable como un lugar de profundo significado religioso e histórico. Toda la información que le llega puede resultar confusa, pero como dice St. Mateo enseñó, estad alerta a todo por los falsos mesías y los falsos profetas. Aparecerán profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar si es posible, incluso a los elegidos. Mira, te lo he dicho con antelación. Así que si alguien os dice que allí está, en el desierto, no salgáis. O aquí está en los cuartos interiores, no lo crean. Porque como el relámpago que viene del oriente se ve también en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:17 Creemos lo que decidimos creer. Escalera inamovible en la iglesia del Santo Sepulcro. Cuando llegues a la iglesia, es posible que veas una escalera.
Entonces, ¿qué tiene que ver una sola escalera con esto? ¿Sabes? La escalera inamovible de la iglesia del Santo Sepulcro es una especie de símbolo religioso, una especie de milagro posible solo gracias a la locura humana. También es uno de los símbolos más poderosos e icónicos de las divisiones y disputas religiosas dentro del mundo cristiano. Propuesta como el lugar de la muerte y resurrección de Jesús, la iglesia del Santo Sepulcro es uno de los lugares más sagrados del cristianismo y ha sido lugar de peregrinaciones desde el siglo IV. Sin embargo, ni siquiera este santuario tan venerado pudo escapar a las peculiaridades de la naturaleza humana. Vanidad, orgullo y envidia. Incluso desde sus primeros días, el cristianismo estuvo sujeto a fragmentaciones, creando numerosas denominaciones y sectas, todas las cuales afirmaban ser la única escuela verdadera de seguidores de Jesucristo. Los más destacados lucharon encarnizadamente a lo largo de los siglos por el dominio de los lugares sagrados de Tierra Santa.